Hola, hoy estaremos hablando del caso de Susan Nason. Susan Nason era una niña estadounidense que nació en Forest City, California, el 27 de septiembre de 1960. Su madre era Beryl Nelson y su padre Robert Nelson. Este caso es muy interesante porque es el primer juicio en California basado en recuerdos reprimidos. Sin más preámbulo, empezamos con la historia. Susan Nelson es recordada como una niña tímida, alegre. El día de desaparición de Susan Nelson, ella estaba en la escuela y justamente cuando estaba por sonar la campana de salida, se percató que una de sus compañeras dejó lo que son sus zapatillas de gimnasia, lo cual ella las tomó y se dirigió a su casa. Cuando llegó a su casa, le pidió permiso a su madre de poder ir a la casa de su amiga para devolverle las zapatillas, a lo cual su mamá aceptó porque no vivía tan lejos de su casa, solamente que le dijo que regresara después de dejarla, a lo cual Susan dijo que sí, sin pensar de que iba a ser el último día que miraría a su hija. Luego Susan siguió su camino a la casa de su amiga y después de unas horas su mamá se percató que no había regresado, por lo cual llamó a la casa de la amiga de Susan, lo cual respondió su mamá y le dijo que tampoco estaba su hija, que lo más seguro es que se habían encontrado en el camino y por eso se retrasaron. Pero después de la llamada pasaron más horas y sin saber nada de Susan, entonces la mamá Beryl decidió ir a la casa de su amiga. Y cuando llegó se sorprendió a la mamá de la amiga de Susan, porque le dijo de que Susan se había llegado a la casa a dejar las zapatillas, pero que ella se había ido y tenía varias horas de haberse regresado a su casa. Angustiada, la mamá de Susan regresó y justamente llegó el papá de Susan, Robert Nelson, a lo cual le contó que Susan estaba desaparecida. Llamaron a la policía, lo cual llegaron inmediatamente porque es un caso de un menor desaparecido, y empezaron la búsqueda exhaustiva, a la cual se unieron lo que son los vecinos, familiares y conocidos de Susan, sin ningún éxito de encontrarla. Lastimosamente, 3 meses después fue encontrado el cuerpo de Susan Nelson en un estanque en Crystal Springs por un empleado de la embotelladora, para lo cual al momento de ser encontrado el cuerpo ya estaba en un estado muy avanzado de descomposición y los forenses pudieron identificarla solamente por los registros dentales. Después de encontrar el cuerpo, la policía empezó a clasificar la desaparición como homicidio y empezaron a interrogar testigos, buscar más información, para lo cual no encontraron ninguna pista que lo llevara al responsable de la desaparición y el asesinato de Susan. Solamente uno de los testigos que le comentó que había visto una camioneta azul, la cual estaba muy cerca de Susan ese día que desapareció. Solamente esa información les dieron, la policía investigó sin ningún resultado. Así se mantuvo el caso de Susan Nelson durante 20 años. Y en el año de 1989, Elian Franklin, su mejor amiga de la infancia, tuvo un recuerdo reprimido de su infancia. Recordó que el día de desaparición de Susan ella estuvo con ella, que justamente cuando iba con su papá en la carretera, vieron a Susan y su papá le ofreció llevarla, a lo cual Susan respondió que sí. Se montó a su camioneta y se dirigió no a la casa de Susan, sino que tomó un camino diferente, a lo cual Elian Franklin dijo que era una zona boscosa. Al llegar a esa zona boscosa, su padre les dijo que se pasaran a la parte de atrás del carro y que iban a empezar un juego, que él les iba a decir las partes del cuerpo y tenían que adivinar cuál eran, y si no adivinaban, que tenían que hacer lo que él les decía. Al ver que su papá tenía como insinuaciones inapropiadas con Susan, se asustó y se pasó a la parte delantera del carro. Luego de unos minutos mencionó de que Susan salió de la camioneta llorando y que su papá iba atrás de ella.
y que su papá tomó lo que era una roca, le dio un golpe contundente a Susan, no solo uno sino varios, hasta que ella dejó de moverse, y que luego su papá la amenazó que si decía algo le iba a pasar lo mismo que su mejor amiga, a lo cual la consecuencia de ser testigo de algo tan traumático tuvo como ese recuerdo reprimido que no fue hasta 20 años después que salió a la luz en ese momento. Luego empezó lo que es el juicio contra su padre, George Franklin, el cual él dijo de que no era cierto lo que su hija decía, pero el jurado no le creyó, así que en el año 1990 fue condenado, y fue la primera condena basada en un recuerdo reprimido en el estado de California, pero en 1995 fue anulada por la Corte Suprema porque se verificó de que el recuerdo que obtuvo esta Elion Franklin fue en base de una hipnosis, y cuando es basado en una hipnosis no es viable para la Corte Suprema. Y en 1996 fue liberado George Franklin y absuelto de los cargos del asesinato de Susan Nelson, por lo cual el caso de Susan Nelson actualmente técnicamente está sin resolver. ¿Ustedes qué opinan sobre este caso?